Allinchamos kachunkupi chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqa walaylla kasani. Qankuna yachankichis ña kay España suyumanta pacha palarimsaykichis noqaypata suti Magui kunan aparimsaykichis kay takiy runas iskay huk grupo La Vandalismo nisqas huk taqsapitan takin Pascuala y la Vaca. Paykuna tantakuytan huk takiy takirinqanku chayman hina uyarikusun. Imarayku kay suscriptor Eduardo Garate mañarimun huk takiy kay iskay takiy runasmanta chayta uyarikusun. Chantapis mañariman kay runa masinchista kay suyu Chilemanta qallqarimuchunku tukuy yachasqankuta kay takiy runasmanta chay yachay hap'iraqkusun chayman hina astawan riqsisun kay takiy runasta. Kunan parlariza Castilla Gallupi Zuna Masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a un grupo y a una solista, se puede decir. El grupo es La Vandalismo y la solista Pascuala y la Vaca. Este grupo y esta artista se han juntado en yo creo que es una fiesta de un pueblo, no lo sé, ya ustedes me dirán que ustedes conocen más, en la cual van a interpretar una canción. Esto vamos a ver a petición del suscriptor Eduardo Gárate. El vídeo es casi de media hora, pero entonces como yo he visto el título, La Vandalismo y el Pascual y la Vaca, pues he ido escuchando hasta que he encontrado una canción donde el grupo La Vandalismo y Pascuala y la Vaca interpretan. Entonces, eso es lo que vamos a escuchar. También decir que he escuchado una canción en quechua, muy bonito, en este vídeo. Y para que ustedes vayan a escucharlo, pues les voy a dejar el link, ya saben. Pero también decirles que hay variantes en el quechua chileno. Lo importante es que sigue activo el quechua, eso es muy importante. ¿Qué más puedo decir? Sí, yo creo que nada más. Entonces escucharemos la canción. No será cuál el título de la canción, pero vamos a escuchar. No ganini llaqtamas kunan uyarikusun hawarikusun imanispachu takimonqanku kay takizunas mayachanichi imachi sutikun takiymanta. Chayman hina uyarikuna chayman hinataq tukusqaykichis qillqamuychis kunan qallarina qhawayta. Bueno, aquí lo hemos pasado increíble en este capítulo de hoy. Estamos muy contentas y contentos. Además que tenemos un sol maravilloso aquí desde el Cerro Mariposa, en el Hotel Winebox, para que lo vengan a conocer. Ustedes que no viven aquí pueden venir a disfrutar de esta ciudad hermosa desde este lugar. Además, este programa no podría realizarse sin el equipo humano maravilloso de UPLA Televisión, a quienes también les agradecemos mucho por su fuerza humana. Y también tenemos que mencionar a SCD por aportar con los traslados de los artistas desde Santiago. Y bueno, buena colaboración, ¿no? Entre todos para que se haga realidad lo que estamos viendo. Maravillosa, preciosa, talentosa. Y no quiero decir nada más que presentarla. Ella es Pascuala y la Vaca. Un aplauso para ella. Bueno, ahí es como la presentan, así es que vamos a escuchar. ¿Cómo están? Bien, yo aquí súper contenta de estar con ustedes. Además que soy como fan desde los 7 años de la Vandalismo, así que... Eso te quería preguntar, porque estuvimos escuchando por ahí... Escucharemos la historia, vamos a conocer algo más de Pascuala. Sí, lo que pasa es que yo nací en España, la época de la dictadura, y cuando nosotros volvimos a Chile con mi familia, volvimos justamente a hacer una gira de un año con mi familia por todas las fiestas tradicionales chilenas. Y ahí fuimos a La Tirana. Entonces fue como llegar a Chile a conocer lo que es mi territorio, mi identidad, mi abuela, qué sé yo, pero no llegar a vivir en una casa, llegar a vivir en una carpa, a un auto y conocer la fiesta de La Tirana. Estuvimos un mes en el camping de La Tirana. Y ahí nosotros conocimos a la Vandalismo en La Tirana en el año 90. Entonces mi papá se hizo amigo del Víctor Hugo. Después volvimos a Valparaíso y pasaba eso que dice el Miguelo, que era como una familia que se iba encontrando de La Tirana en Valparaíso, La Tirana en Valparaíso. Y Valparaíso siempre ha recibido todos los estudiantes, ¿verdad? Entonces se da esa instancia que siento yo que es lo que aporta la cultura andina en general,
a todas las personas que necesitamos los rituales colectivos de poder vivir esa experiencia, que es la experiencia que nos regalan, nos ofrendan los pueblos originarios, poder vivir un ritual colectivo, que es muy necesario en la Muy sociedad. importante. Entonces, esa experiencia de ritual colectivo es transformadora. Entonces, a mí no se me olvidó nunca ni esa llegada a Chile, ni después cada año que íbamos a la fiesta de San Pedro, intentar subirse en el barco con la vandalismo, intentar colarse. Yo veía a la Amapola, que era la hija del Víctor Hugo, bailando, tocando, y la encontraba así, maravillosa. Entonces, sin duda me influenció mucho. Otra cosa también, el Víctor Hugo en uno de sus viajes que se fue a Bolivia, nos dejó una máscara de diablo gigante que estaba en la casa siempre. Y yo siempre era como algo delicado, me acercaba así, me escondía a La levantar la curiosidad tela que y a tenía ella, mirarla. ¿no? Y tanto mirar ese diablo rojo y verde terminó también siendo el título de mi disco. O sea, muchas influencias como de ese reconocernos en una identidad que se ha intentado muchas veces de normar y de aplastar o de restringir o de decir que no te pertenece, que no es propia. Pero cuando es tu historia de vida, no puede Se sino vuelve ser propia. propia y genuina. Entonces, Mm, como que hay una cosa que encarna mucho el vandalismo, que es esta forma de ser de la región de Valparaíso como urbano andina, como decían, que es una cultura que también existe. Claro. Y es muy parte de nosotros también, del día a día. Se escucha por todas partes, además. Mucho, Sí, claro. Pascuala, bueno, y tú también, como decías, has incursionado también en este estilo musical. Y justamente ahora vamos a escuchar una versión de la vandalismo de una canción tuya. ¿Qué se siente? Porque es una canción que también viene originariamente de lo mismo, ¿no? ¿Y qué se siente eso es tocar bueno, ¿no? esta Que canción? grandes artistas Sí, interpreten su además que canción. cuando dijeron como ya qué canciones toquen, yo dije, bueno, que ellos decidan la que ellos quieran, Claro. puedan, la que más le haga sentido, qué sé yo, pero yo quería que toquen esta. Baile, Pero no lo baile dije, de collaruna. el baile del collaruna. Pero después me dijeron, oye, Pascual, hicimos el arreglo, es el baile del collaruna. Ya, caray. ¡Oh! Esa reacción lo Porque sí, tengo. porque esa canción justamente habla también de la migración. Habla en primera persona de un collaruna, un minero, que tiene que dejar su origen natal para viajar hacia un lugar donde trabaja en una mina. Entonces, ese desarraigarse de su territorio, de su familia, De es algo todo. que viven muchas personas en el día, en toda la humanidad, pero sobre todo ahora, y con todo este conflicto con la migración que hay en Chile, manipulación política en esta época de elecciones y todo. Entonces, como es muy importante regalar desde el arte estas canciones, ¿no? Hacer que tú vayas, así como vas con tus derechos humanos, donde tú vayas, vas con tus tradiciones, vas con tu cultura, puedes volver al carnaval de tu pueblo, usar tu zainata y te vas a liberar de todo ese desarraigo. ¿Y cuál es la importancia entonces también del contacto con la raíz? Eso es lo mismo que pienso yo. Todas las personas que emigramos no llevamos nada, ni dinero, ni cosas materiales. Lo primero que llevamos es nuestra música, nuestra comida, nuestra cultura. Todo eso sí que nos llevamos, donde vayamos. Eso sí que nos persigue siempre. Es nuestra identidad y no podemos perderla. No ganini llaqtamas, imaynatachus paynimun. No ganchis waqsi, suyus maninchis chayri, mana qonqananchis tiyan imaymantachus kasqanchis. Sapinchista, chantapis ripunchis chayqa mana apanchischu wasinchista, nima apanchischu. Sunqunchispi apanchis arimun, yawarayni ayllunchista, chanta culturanchista, sapinchis, taki mikhuna chaykuna apanchis. Chantapis ama qonqanachu tiyan maymantachus kasqanchista. Y kunan uyarinallapuni imanispachus ninqa. ¿No? También pensar siempre como en eso. Claro, o sea, lo que te decía antes, como de estos ritos colectivos, porque somos comunidades, pero el individualismo, este desarraigo, Claro. que te digan, no sé, yo tú ya soy blanquita, pero mi abuela era morena y a mí no se me olvida eso, pero te dicen, no, tú eres una mujer occidental blanca. Es El como, estereotipo. a ver, ¿soy eso yo? No sé qué tan occidentales somos los latinoamericanos, también me siento una mujer Yo creo que nadie es ya de raíces puras, se puede decir. Todos somos una mezcla. Eh, Antes de que nos colonicen a nosotros, España también ha sido colonizado por muchas otras culturas. Entonces, no ha habido una cultura originaria más que la nuestra. Pero aparte de eso, nosotros mismos ya no somos
de sangre pura, como se puede decir, de una cultura como los asiáticos. Por ejemplo, los asiáticos hoy en día siguen manteniendo esa pureza, porque se siguen casando entre ellos. Muy pocos hoy en día sí, con las redes sociales, con todo eso, ya han ido haciendo parejas interculturales, ¿no? Pese a eso, nosotros creo que no tenemos que decir, yo soy mejor que la otra persona. Está mal de la cabeza, la verdad. Ya les he dicho, somos todos humanos, no importa de dónde, lo importante es que tenemos que saber defender más que todo la vida para seguir viviendo en nuestro modo de hábitat, se puede decir, porque el hábitat de cada persona es diferente, de cada cultura es diferente. Pero no sé, como siempre yo voy hablando mis ideas y ustedes también yo creo que lo tienen. No gané ni hasta más si me inatachos ni en Kai Pascuala y la vaca. Mana pongananchis tiema imantachos kasqanchista. Wakinkuna ninkugan yuraq warmi kanki, k'acha warmi kanki. Mana, se imagina, atipay munakutukuylata, imaginachu kanatiyan. Noqanchis kanchis chaqruña, manaña unay hinachu huk runallamanta, huk warmillaman lluqsikarkukuna, manaña tantakunku huk runa kay waq suyumanta, chay suyuman iskay tantakuytawan waq suyumanta rikhurichimunku wawata, tukuy ima. Chayma hina noqa nini kay Pascuala y la vaca kay Españamanta, paynin mana noqa yuraq kani awalay morena kaqni, españoles manaraq sapinkupis niyman uqllañachu, chaqruña, imarayku imaynatachus noqanchis colonizawanchis paykunatapis colonizanku. Chayraykus noqa nini chaytaqa kuna yuyarinaykichis tiyanqa, kunan uyarina. Colonizada. Mi abuela era morena y no se me va a olvidar. Entonces, esa certeza que tenemos todas y todos, tenemos que defenderla, hacer la carne, hacer la música, hacer la ritual. Maravilloso. Excelente. Vamos entonces a escuchar esta versión de La Vandalismo, de esta canción de Pascuala y la Vaca, Baile de Collaruna, de su disco El mito de la pérgola. Y nos vamos a despedir además, porque ya con esto cerramos el capítulo de hoy, agradeciéndoles su sintonía, agradeciendo a estos artistas maravillosos que nos han acompañado, son todos de la casa, somos todos porteros. Eso es lo que se diría en quechua, el baile del Collaruna, porque el baile está en español, Collaruna en quechua. Collaruna es minero, el baile del minero sería, ¿no? Collaruna, no es Collaruna, Collaruna, el baile del Collaruna. Collaruna es la persona del norte, es como decir del norte, no es Collaruna. Collaruna es diferente, aquí dice Collaruna, no lo sé, ya me he confundido si es Collaruna o Collaruna, porque ella ha dicho del minero. Minero es Collaruna y Collaruna es la persona que es del norte. Vamos a seguir. Charanguito. Que me hace calmo, tengo un rito que me hace rico, tengo un baile que me hace santo, tengo un circus que está bendito. Una minoría y se resiste. Mi minoría y se resiste. Tengo que cortar por copyright, ustedes ya saben.
Son dos versiones y son dos voces muy diferentes. La Vandalismo es un grupo, como dicen, ya tiene 42 años de trayectoria, sería con esto, no, 43, sí, no, 42 años yo creo de trayectoria. Grupo a la cual Pascual Vaca desde pequeña conoce. Al mismo tiempo decir que esta canción, es una canción buenísima. El vídeo oficial de esta canción lo he reaccionado, está aquí en el canal, les voy a dejar el link para que ustedes vayan a ver. Pero esto, ¿por qué lo estamos viendo? Porque son sonidos porteños, no sé qué quiera decir ustedes, del puerto puede ser, porque son canciones de un puerto de algún lugar específico de Chile, no lo sé, ustedes me dirán. Es por eso que lo estamos escuchando, al mismo tiempo porque también hay que empezar a disfrutar de las fusiones que hacen los artistas. No ganin llaqtamas iskay sumaq taki, takrimusan imaynatachus pay Pascual Vaca waq rimaywan. Waq imillani suman waq taki runa imilla waq rimaywan takimullanta. Imaynatachus kay sumaq taki runas unay tawa pacha iskay watayuq hunt'anku takispa. Chay llank'ayninkuwan sumaq apanku kay takiy tukuy ladumancha. Chayrayku chay ichika watashña takinku. Chayma hina kay Pascual huch'uymanta pacha uyarisqa kay takiy runasta. Chayma hina tantakunku kunan chaqrurinankupaq takiykunas urqurimunankupaq kay hina k'acha takiyta. Kunan uyarikunallapuni chantapis nini qonqasani kay rimaykunas porteños ninku, ichapis chay may qucha mayumanta chayraykus ninku porteños may yachanichu ichapis chayraykus noqa nini mañamuykichismi qankuna nimuychis maymantachus chay takiy. Kunan uyarina. ¡Qué voz! La minería se echó a mi guarmi así. Llora mi guarmi sin mi compañera. Mi dignidad en moneda se gasta como una rueda, se rueda como la tierra girando, malherida. Pero cuando hay carnaval, mi zainata me sanará. Catina corta el mar, una corta. Me gustaría que muchas de las personas que se dedican a la farándula o se dedican a hacer este tipo de programas, que sigan apoyando a los folcloristas andinos y aquellos que quieran seguir llevando sus raíces y demostrar en su canto historias no solamente de una persona, de un pueblo y de un país. Es importante conocer las historias porque así vamos aprendiendo de qué es lo que ha pasado en el transcurso de la vida de un país, no solamente de una persona, sino de muchos pueblos, porque todos los pueblos hacen un país. A mí me gusta este tipo de programas y al mismo tiempo este tipo de, no sé si es una verbena, no lo sé realmente, ustedes ya me dirán qué es. Pero yo disfruto. No gani ni llaqtamas, no gamunani hasta un pichus kay runas llank'arinku kay hina takiy wasispi sumaq runas apanku takinankupaq mana chinkananpaq kay folclore. Imarayku mana qonqananchischu tiyan maymantachus kasqanchista. Qonqanchis chayqa tukuy imapis chinkanqa.
Imaynatachus kay hina runas tawapacha iskay watastaña takirisanku kay Pascua walaylavaqa chaychika k'achituta takirimun. Chayma hina taki wiñallanqapuni. Nuqanchis qonqasunchis chayri mana kusachu. Ichapis astawan runas llank'ankuman kay hina taki runaswan chay yanapankuman ñawpaqman rinankupaq mana qonqanapaq maymantachus kasqanchista. Chayta ama qonqanachu. Kunan uyarini imapichus tukukunqa. Cantemos minero, bailemos minero, eso es el coro. Buenísima, ese grito. Wow. Qankuna yachankichis llaqtamasis imanispachus takirimun kay qhichwa qalluppi. Qhichwa rimayninchispi niyman. Chantapis imaynatachus kunkanman qaparirin ancha kusapacha chay acordeón niwan sumaqta payqari. Kunan, a ver, tukukunqa. Esos gritos solamente se escuchan en los pueblos. Me he quedado mirándola. Así hemos escuchado la canción Koya Runa, pero también mencionar un poco de la vandalismo. Es un grupo que no quiere perder sus raíces andinas. Al mismo tiempo, ellos hacen una canción en género urbano, ¿no? Urbano andino, se puede decir. Y si ustedes se ven su vestimenta, ellos llevan unos chalecos bordados, el aguayo, la chalina, o sea, la bufanda, como quieran llamarlo ustedes. Y siempre ese su acento chileno está ahí. Eso es lo que me gusta. Esa identidad, nunca pierdan donde vayan, todos los países. Así sea argentino, pues no pierda, así sea peruano, así sea chileno, boliviano. Todos los países tenemos nuestro propio acento que nos identifica. Y al mismo tiempo dentro de los países también tenemos otro acento que nos identifica de qué ciudad somos. Eso nunca pierdan. Eso es lo más bonito de un país, la diversidad. Y respetarnos mutuamente es lo más bonito que se puede hacer, porque así seguimos adelante. Nuestras raíces es importante. No se olviden que las grandes ciudades se hicieron de los pueblos que emigraron a un lugar donde había trabajo. Nada más. Porque cualquier lugar que hubiese tenido un movimiento económico sería hoy en día una gran ciudad. Bueno, también decirles que voy a dejar el link de este vídeo para que ustedes vayan a escuchar
todo el vídeo, que es casi media hora, donde el grupo La Vandalismo toca pues canciones muy bonitas. Espero que les guste y disfruten. Noqanini llaqtamasís kay uyarikunchis kay hina takiyta quya runa nisqata. Chayman hina noqaniman kay takiy runas chay chika watas takirinku qhawariychis p'achankupi imaynatachus paykuna chalekunkupi chay hina t'ipaskusqa bufandas aguayu parlasqanpis rimasqanpis niman imaynatachus ninchis chay sayumanta kanki imarayku hina rimakunki nispa imaynachus runa chay rato uyarispa ninchis kay Boliviamanta hina mana Argentinamanta mana kay Chilemanta hina imaynata chayta hap'ikunchis umanchispi imaynatachus rimanku runa imaynatachus parlakunku chayraykus riqsinchis ama chayta chinkachinaykichis tiyan maymantachus kankichis chaylla kanaykichis tiyan ama sapiykichismanta qunqakuychischu imarayku hatun llaqtas ruwakunku imaynatachus huch'uy llaqtas mana rinku maypichus huk llaqtapi qullqi tiyan llank'ay tiyan chayman rinku chayraykus hatunyan chantapis nini kay Linsa kasaq maypichus qhawarishanchik kay video qankuna rinaykichis qhawarimunaykichisqa hatun video chayman hina uyarimuychis kay La Vandalismo nisqa sumaq takirikunqachu api chayta qhawarimuychis kay Mallakachun allin pachit llaqtamasiy